tal? ¿Cómo les va? Bella noche. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Un programa muy intenso, como siempre. Vamos a estar hablando del estado de situación de las vacunas, que sin duda constituyen hoy el principal motivo de atención de todo el mundo, a la luz de lo que la pandemia del coronavirus está representando en todo el mundo. En Europa con este rebrote fenomenal, en los Estados Unidos, días de casos récords en cuanto a su cantidad, lo que sigue pasando aquí en la Argentina. Está con nosotros el profesor Jorge Geffner, que es especialista en inmunología, estuvo ya con nosotros varias veces, un conocedor del tema de las vacunas. Vamos con él a ir haciendo un repaso, vamos a hacer una actualización de cómo están las distintas vacunas, en qué fase se encuentran, ya cuando noviembre avanza y estamos en vísperas, al margen de los anuncios que han habido esta semana, de concreciones en relación a la vacuna que representa una necesidad del mundo para enfrentar esta pandemia indomable hasta el momento. Vamos a estar hablando además con José Eduardo Abadi para que él nos cuente lo que está experimentando hoy desde el punto de vista de lo que representa e impacta en el ánimo de la gente, sus ansiedades, sus temores, sus expectativas, sus ilusiones en relación a esto que representa la llegada de la vacuna. Vamos a estar hablando también con Claudio Fantini para que él dé su visión del aspecto político de la vacuna, esto que ha ocurrido, que sigue ocurriendo con la vacuna rusa, lo que sucedió con Donald Trump, que la semana pasada acusó directamente al laboratorio Pfizer de no querer dar los resultados para no favorecerlo en la campaña, para que ustedes vean este costado lamentable, pero que es real, político de la vacuna, hecho que se explica en virtud del impacto y del interés que genera. Así que esta va a ser la propuesta, esta va a ser la amplitud de miras con la cual vamos a considerar, a enfocar el tema del cual hoy depende el mundo, la vacuna. Y para comenzar, el comentario editorial de la fecha. Sin duda que desde el punto de vista de lo que está pasando en la República Argentina, estamos viviendo un momento político particularmente especial y difícil, lleno de contradicciones. Y el primer punto sobre el cual me quiero detener es este episodio que lo tiene hoy al presidente de la República en estado de aislamiento. Ustedes ya conocen la historia, el presidente de la República fue a despedirlo a Evo Morales, allí en el límite entre Villazón y La Quiaca, y como ustedes ven, allí si algo faltó fueron los cuidados. El barbijo estaba, pero se abrazaron, pero además hubo una comida que compartió el presidente de la República y se abraza con Gustavo Vélez. Vélez tuvo que obviamente entrar en aislamiento porque dio positivo después de haberse contagiado aparentemente de la hija, pero lo que se ve, además de esta imagen, fue la cena que compartió el presidente de la República con Gustavo Vélez, con Evo Morales, con Guado de Pedro, con Juan Pablo Biondi, con Vito Velo, es decir, todos en un lugar mal ventilado, amontonados, sin barbijo, sin nada. Y por supuesto que, como consecuencia de esto, el presidente está aislado. Ustedes saben que el presidente de la República es un paciente de riesgo. El presidente de la República padece trombofilia. La trombofilia es una tendencia que tiene una persona, las personas que lo padecen, a formar coágulos. Es una afección que, según me contó a mí el presidente de la República en un reportaje por Radio Continental el año pasado, lo heredó de su madre. Por lo tanto, ustedes saben que los pacientes que padecen trombofilia, junto con los pacientes que padecen diabetes, obesidad, hipertensión, son pacientes de un riesgo extra. Es decir, todos estos factores son factores de riesgo extra para el coronavirus. Una de las características que se vio desde el punto de vista del análisis anatomopatológico del coronavirus es que los pacientes hacían no solamente una inflamación brutal del árbol respiratorio, sino también microcoágulos. El presidente está tratado por eso y está anticoagulado. Tiene un excelente médico, un gran clínico, que es el doctor Federico Walter Saavedra.
Por lo tanto, el presidente tiene que cuidarse. Por lo tanto, esto ha sido un acto, esta foto que estamos viendo, propio de un irresponsable. Debo decirle que esto del presidente de la República es de una irresponsabilidad mayúscula. En principio por él, porque, como siempre decimos, la salud de un presidente es una cuestión de Estado. Lo demuestra la historia. El presidente tiene que cuidarse, ¿no es cierto? Su salud hace a la seguridad política del Estado, ¿sí? Así que este hecho de no cuidarse es un hecho de absoluta irresponsabilidad por parte de él en razón de su situación de salud particular. Además está obeso, el presidente está con sobrepeso, algo inconveniente para su problema de base. Así que esto representa una irresponsabilidad absoluta para él, pero también como mensaje para la sociedad. Ustedes recuerdan, ¿no?, algunas de las expresiones del presidente de la República. ¿Se acuerdan cuando aparecieron algunas de las primeras manifestaciones públicas? El presidente llegó a decir, cuando pase la pandemia, nos vamos a manifestar las personas de bien. Y usted recuerda que Axel Kicillof trató a los que se manifestaban, que tampoco respetaban las normas de cuidado social, los llamó asesinos. Digo, ¿qué queda ahora para el presidente de la República? En este, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Además, no es la primera vez que el presidente de la República viola estas reglas. Hecho que, por supuesto, tiene un efecto negativo sobre la sociedad, porque cuando es el mismo presidente el que le pide a la sociedad que se cuide, que se aísle, el que hasta se enojaba cuando la gente salía a correr sin barbijo, es el mismo presidente el que da el mal ejemplo. Y esta no ha sido la excepción. Debo decirle que el presidente viene repitiendo esta conducta irresponsable de malos ejemplos desde hace tiempo, desde cuando se dio aquel abrazo y el beso con Gilles Duinfrán, hasta cuando, por ejemplo, compartió una larga mesa de sábado con Hugo Moyano, su esposa, su hijo, la esposa del presidente y demás. No son datos menores. No son datos menores. En un momento en el cual nosotros tenemos que trabajar fuertemente esta idea de la necesidad de seguir cumpliendo las normas. Porque a pesar de que venga la vacuna, como la vacuna todavía tiene interrogantes que va a develar el tiempo, y yo estoy seguro que los va a develar positivamente, mientras estos interrogantes no se develen, a pesar de habernos dado la vacuna, vamos a tener que seguir manteniendo las normas. Entonces, en la gente genera indignación cuando dice, a mí me piden esto, yo no puedo reunirme con un familiar, tengo estas dificultades, no pude hacerlo por mucho tiempo, cuando lo pueda hacer ahora voy a tener que respetar un montón de reglas, y lo tengo al presidente de la República que hace exactamente lo contrario. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo aquí el otro día en A Dos Voces que es difícil que el presidente guarde aislamiento. Por supuesto, hay cosas que tienen que ver, son inmanentes a la función del presidente de la República, que algunos contactos tiene que tener. No esto que vimos. Esta foto de esta comida no es atinente a su función de presidente de la República. Es la cercanía, no respetando las normas con Evo Morales, no es atinente a la función del presidente de la República. El presidente de la República puede llevar adelante todas sus tareas y tener una serie de contactos prudentes con la gente, respetando las normas. Es el primer punto que surge de la semana, que es importante, aun cuando al presidente se ve que esto no le importa. Está claro que en su actitud esto no le importa. Le marco lo que genera en mucha gente y la consecuencia negativa que esto tiene en el devenir de los hechos, ¿correcto? Porque vamos a necesitar cuidarnos todavía por un largo tiempo. Junto con esto, en la semana política, comenzó a concretarse lo prenunciado por Cristina Fernández de Kirchner en su carta abierta del 27 de octubre pasado. Ustedes recuerdan esa carta casi de 10 carillas, fuertemente crítica contra el mundo.
Digamos, Cristina criticaba a todos menos a ella, que es lo que hace siempre. Pero ustedes recuerdan que esa carta de fuerte impacto hacia afuera y hacia dentro del gobierno tenía un renglón, dos renglones. Era muy claros, muy contundentes contra los funcionarios del gobierno. Dijo, más allá de los desaciertos de este gobierno y de que hay funcionarios que no funcionan, bla, 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 después seguía echándole las culpas a Macri y demás. Cuando apareció esta carta, el presidente de la República, en un verdadero absurdo, salió por algunos medios, obviamente se dio cuenta que tenía que salir, a decir que todos habíamos malinterpretado la carta y que en realidad lo que hacía Cristina era defender a los funcionarios de las críticas de la oposición. Un absurdo absoluto, porque la carta no dice en ningún momento eso. Estaba claro, además lo dijimos aquí, inclusive cuando salió la carta, dimos la lista de los funcionarios que en principio no funcionan para Cristina Fernández de Kirchner. Allí estaban el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que después salió a decir que él funciona, una actitud, digamos, de autoprotección. Estaban allí la ministra de Justicia, Marcela Lozano, a quien Cristina Fernández de Kirchner no quiere ver, no digo en la sopa porque no sé si toma sopa, no quiere ni verla realmente. Estaban también funcionarios del área del Ministerio de Economía y estaba María Eugenia Bielsa. Ustedes saben que María Eugenia está también entre los funcionarios que no funcionan y que generan la actitud de desprecio de Cristina Fernández de Kirchner, la secretaria legal de la presidencia, Vilma Ibarra, que tiene escrito un libro que en su momento se leyó mucho, se difundió mucho, que se llamaba Cristina versus Cristina. Bueno, voló María Eugenia Bielsa y vino Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. Ferraresi es un hombre de Cristina, es decir, por si no había ninguna duda, Ferraresi es Cristina Fernández de Kirchner. Bielsa era de Alberto Fernández, Ferraresi es de Cristina. Y Ferraresi, para que nos demos cuenta cuán de Cristina es, cuando asumió, en diciembre pasado, en su acto de asunción, produjo este hecho con un grupo de chicos de allí de Avellaneda, que los invito a recordarlo, por favor. Jorge Ferraresi, jura por la patria, por Avellaneda y su gente, por los que dieron la vida o perdieron su libertad por no claudicar en su lealtad al pueblo argentino, por la memoria viva de Perón, de Evita y de Néstor, y por la demostrada lealtad hacia Cristina, desempeñar con honestidad, valor y patriotismo, como lo hizo siempre, el cargo del intendente de la ciudad de Avellaneda. Sí, juro. Si no lo hace, que la patria y el pueblo te lo demanden. Cobrarle a los que más tienen para poder distribuir entre los que no tienen nada. Generar el circo virtuoso de la inversión pública. Bueno, ustedes saben que utilizar menores para este tipo de actos es una cosa abominable. Pero esto es Ferraresi y esto es Cristina Fernández de Kirchner. Esto retrotrae además a los tiempos aquellos del primer peronismo, en donde se leía en los libros de texto de uso obligatorio: Perón y Evita nos aman. Esto es lo mismo. Esto es Ferraresi. Esto es el kirchnerismo. Es una demostración clara de que el kirchnerismo atrasa. 50 años, 60, 70. El kirchnerismo es todo atraso. Y está claro, además, que aquí hay una expresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner, que atrasa totalmente 70 años, que es la que manda. Y está claro que hay un presidente formal que se llama Alberto Fernández, que le presta a la expresidenta en funciones
la debida obediencia que corresponde. Ferraresi es el ejemplo. Bueno, hay una información que ha impactado hace unas horas en el sentido de una investigación sobre un presunto ingreso de armas desde el Paraguay en forma ilegal a la República Argentina. Ha escrito sobre esto, está trabajando nuestra querida colega, estuvo con nosotros hace 15 días, Natalia Nieves-Kikviat. Hola Natalia, ¿cómo estamos? Bella noche, ¿qué ha pasado? Buenas noches, Nelson, viéndote incluso. Mira, concretamente las fuerzas federales por momentos intentan decir que denuncias como estas se reciben a menudo, pero la que nos dimos cuenta, la que estamos dando cuenta hoy, la han tomado muy en serio y habla de un transporte de nitrato de amonio desde la ciudad de Encarnación en Paraguay a la vecina Posadas, con una que surge de una denuncia por ahora anónima. Eso es lo que se está investigando ahora, la veracidad de esa denuncia, si el contenido de la denuncia es cierto, porque la denuncia ya está siendo dada, me la dieron hoy a la tarde como cierta, ajá, confirmada y demás, y también otra de las cuestiones que se investiga si es cierto o no que además de el contenido sea veraz de la denuncia, el objetivo que planteaba esta denuncia sea cierto que tenía como objetivo blancos judíos, es decir, instituciones y demás religiosas, educativas, todo tipo de blancos que en la Argentina son muy sensibles, muy importantes, en todos lados lo es, pero en la Argentina con los dos atentados que tuvimos de 1992 y 1994, Embajada de Israel y AMIA, siempre esto pone en alerta y activa todos los sistemas de seguridad, que es lo que dice el gobierno que efectivamente ha ocurrido con esto. Incluso hay un nombre, un alias, esto me lo han dicho a mí, que forma parte de la investigación ahora que quedó en manos del juzgado 6 que tiene a Capuchetti como jueza, y se habla de un nombre, inclusive de un hombre que sería el que transporta este nitrato de amonio, que sería un alias Hassan Sein Alden. Y bueno, a ver, el nitrato de amonio lo vimos lo que puede hacer, por supuesto, en la explosión en el puerto de Beirut. Correcto. Nelson, en agosto pasado. Más de 200 personas muertas, más de 5.000 heridos por la causa de esta explosión, donde vimos que lo que había almacenado y que lo que explotó era nitrato de amonio que se le había embargado a un buque y demás, y que generó finalmente una tragedia. Natalia. Sí. ¿Por dónde fue el ingreso? ¿Está determinado? ¿Y la procedencia desde dónde era? ¿Era desde Paraguay, originada desde originalmente allí? ¿O Paraguay era un Paraguay. País de tránsito? A mí, desde Paraguay, desde Encarnación a su vecina Posadas. Mirá. Son dos ciudades hermanadas por cruzadas por la frontera de los dos países. Lo que me dicen también es que, primeramente, a ver, Data Clave lo tuvo hoy como un anuncio, el sitio Data Clave, hay que decirlo, pero después la información se fue, nutriendo de lo que fuimos hablando. A mí, las partes que están investigando esto, porque están todas las fuerzas policiales, está Interpol, porque se recibe un aviso originalmente a la Embajada Argentina en Londres, cuya cabeza es Javier Figueroa. Figueroa reporta esto le llega a su página de Facebook, y lo dan como una amenaza
una denuncia importante, perdón, no amenaza, una denuncia importante y empieza a actuar Interpol. Interpol en Londres, Interpol en Buenos Aires y pasa a las dependencias. Sabina Frederick, la ministra, que en su momento tuvo polémicas declaraciones sobre el terrorismo. Acordate que ella llegó a decir que la OTAN debía encargarse de esto cuando no le parecía bien considerar que Hezbollah debía ser parte de la lista de grupos terroristas de la Argentina, lo minimizó, pero al tiempo el gobierno se da vuelta, el viaje de Fernández a Israel fue bastante importante y lo empiezan a tomar como un asunto serio. A partir de entonces hay un cambio, un giro en esto y lo toman como sensible, a tal punto que hoy, entre ayer y hoy, Sabina Frederick habló con Jorge Noblovich, presidente de la DAIA, y esto se tomó como algo importante. Perfecto. Natalia, desde ya muchísimas gracias por esta información concreta que nos das a propósito de un hecho que ha impactado en la tarde de hoy. Sí, una cosa, Nelson, muy breve, es muy diferente esto al hallazgo de cartuchos de dinamitas procedentes del delito y del crimen organizado para lo que son los carteles organizados en la zona. Lo toman como otra cosa, terrorismo. Bien. Perfecto, clarísimo, Natalia. Por eso te agradecemos muchísimo tu presencia aquí con estas precisiones que sabíamos tenías. Muchas gracias. Abrazo. Perfecto, muy bien. Vamos entonces con el tema ya de la vacuna. Lo tenemos al doctor Jorge Gebner. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? ¿En qué estamos desde el punto de vista de lo que significa la llegada de fechas inminentes, anuncios que se han hecho y otros que se entiende van a venir? Estamos a nivel mundial en el peor momento de la pandemia. En el peor momento de la pandemia. Claramente, con niveles de crecimiento en cuanto a nuevos infectados, una Europa que nuevamente comienza a saturar sus sistemas de salud y en este horizonte tan preocupante, las vacunas vienen bien. Hay 12 vacunas, hay una lotería de 12 vacunas que han completado fase 1, fase 2 y están transitando las fases 3. Las que han notificado los resultados súper preliminares de la fase 3 son Pfizer, una compañía estadounidense, Sputnik, la rusa, Sinopharm, una compañía china. Y coincidiendo con distintos números, todos indican que lo que indica la fase 3 es eficacia. Eficacia en los vacunados. Ya hay miles y miles de personas vacunadas, están hablando de niveles de eficacia superiores al 90% y que no ha habido problemas en seguridad. Un punto importante, y para dar idea, fíjense lo que ha dicho el doctor, que estamos en el peor momento de la pandemia para que veamos la importancia de la llegada de la vacuna. Me comentaban algunos de los que están trabajando que les ha sorprendido gratamente el nivel de eficacia que está mostrando la vacuna. ¿Es correcto? Sí, porque la verdad que para infecciones respiratorias virales, más con las vacunas, por ejemplo, para influenza, etcétera, uno pensaba que por ahí podíamos tener un 60, un 70%. Tener arriba de un 90%, aún siendo un dato preliminar, porque falta fase 3 y falta autorización por organismo de control competente. Más del 90%. ¿En qué se mide? En infecciones sintomáticas. Realmente es muy bueno. Realmente es un dato muy, muy alentador. Doctor, en este sentido, ¿cuáles son las incógnitas que se irán develando con el correr del tiempo? Y lo pregunto en virtud de lo que vamos a tener que vivir, que también quiero que usted lo diga el año próximo, el próximo mes. ¿Cuáles son las preguntas que faltan responderse y que solamente el tiempo va a poder dar la respuesta? Bueno, primero, estos datos son datos todavía acotados. Es decir, Pfizer, por ejemplo, tiene 94 personas que han sido infectadas, casi todos en el grupo placebo. Y eso habla de la eficacia. La Sputnik tiene solo 20. Esta semana va a informarlo Moderna con un esquema muy similar y que ya tiene 50 y pico. Entonces hay que extender esa fase 3. Por ahí los datos más concretos los tendremos fines de noviembre, primera semana de diciembre. Entonces, extender eso. Ahora, ¿cuáles son las dudas que tenemos? Yo, en base a lo que sale publicado y de las comunicaciones oficiales e incluso con la gente que está haciendo fases 3 localmente, se hizo Pfizer, se está haciendo Sinopharm y la semana que viene empieza Johnson & Johnson, también realmente no ha habido problemas de seguridad. El punto, una duda que tenemos es ¿cuánto va a durar la inmunidad? Y en relación a eso, la idea que hay en la OMS, en Argentina, en Europa, es que no va a ser una inmunidad de muy larga data y vamos a tener que vacunarnos
anualmente. Y lo otro que no estamos convencidos es cuánto vamos a lograr cortar la transmisión. Es decir, si yo me vacuno, no voy a padecer una neumonía. Entonces por ahí tengo un catarro, una cosa Correcto. ligera, etc. Ahora, eso va a hacer que yo tenga menos carga viral y contagie menos. ¿Cuánto menos? Todavía no tenemos ese dato. Perfecto, para compartir, y ya voy a estar con José Eduardo Abadi también, porque vamos a integrarlo con todo el aspecto de el ansia, la inquietud que produce en la gente esta demanda. Habló en un seminario donde estaba el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y también el director del Hospital Militar Central, Hugo Sigman, que dijo en relación a la vacuna de AstraZeneca, a propósito de lo que marcaba el doctor Jorge Geffner en lo que va a venir, dijo lo siguiente. Por favor, préstenle mucha atención porque dio nosotros estamos a 2 semanas de empezar la producción. La producción empieza el 23 de noviembre. Estuvimos trabajando todos estos meses con toda la transferencia de tecnología, una transferencia de método de control de calidad, inversiones que tuvimos que hacer, planta de tratamiento de estudiantes que tuvimos que hacer porque nosotros no trabajamos con virus. Estamos listos para comenzar a producir el 23 de noviembre y seguramente en diciembre ya haremos la primera exportación a México, si todo sale como prevemos, de la vacuna producida en Argentina. ¿Qué significa estar en condiciones de producir para esta compañía y para cualquier otra en relación a los tiempos? La vacuna esta, Oxford, AstraZeneca, Sputnik, CanSino, Johnson & Johnson trabajan sobre un modelo de adenovirus. ¿Sí? No había una producción local de vacunas, entonces lo que hace el grupo Insud es adecuar sus plantas. Teóricamente ellos empezarían a producir ahora en 1 o 2 semanas y podrían acumular un stock importante de millones de dosis en 2 o 3 meses. El alerta que hay con eso es que por el acuerdo con México y Slim, todas las dosis irían a México y de ahí se redistribuiría a Latinoamérica. Cabría una reflexión, por la urgencia de las vacunas, si no se podría modificar ese acuerdo para que el stock de millones de dosis que va dedicado a la Argentina, en vez de viajar a México y fraccionarse, se haga acá. Porque acá tenemos un problema que es, nadie está seguro, porque hay cosas que no sabemos, Nelson, hay cosas que no sabemos de esta pandemia. Por ejemplo. Bueno, va a venir una segunda ola a la Argentina, no estamos seguros, pero creo que tenemos que trabajar en la perspectiva de que sí va a venir en marzo, abril, una segunda ola. Si la situación actual sigue bajando, porque si no sería una ola continua. Correcto. En esa perspectiva, el cuello de botella, ¿en qué momento vamos a poder tener, más allá de cuál vacuna, millones y millones de dosis? Si es en enero, estaría perfecto. Si es en febrero, marzo, se nos retrasa, se nos complica un poquito. Sobre la base de que yo creo que las vacunas van a andar bien, independientemente de su origen. Entonces el punto crítico es tener lo más pronto posible millones de dosis. Obviamente, esperar que termine la fase 3 y que ANMAT en la Argentina se pronuncie acerca de la seguridad y la eficacia. Pero cualquier lentitud en eso va a ser complicado. Y como nosotros parte de los millones que queremos tener vienen de Oxford, AstraZeneca, sería importante algún bypass en ese sentido para tenerlas más pronto, si es que el acuerdo es posible. José Eduardo Abadi, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto de saludarte. José, en el contexto de lo que decía recién el doctor Geffner y de lo que se está viviendo, contanos qué estás vos percibiendo en relación a la ansiedad que esta situación, esta expectativa, está generando en la gente. Bueno, ante todo es obvio y es imposible que no haya una ansiedad importante, ¿no es así? Es verdad que uno necesita paciencia, criterio de realidad, pero este imprevisto dramático que ha sido esta pandemia ha generado un reclamo que a veces no tiene que ver solo con el apuro, sino con la urgencia, ¿no? Que llegue de una vez aquello que nos puede curar y sería todavía dentro de lo psicológico más claro, que llegue por favor, aquello que nos puede salvar, ¿verdad? Por lo tanto, hay una ansiedad que tiene que ver con no solamente una esperanza, sino también con una ilusión. Ahora bien, por lo que comentaba recién el doctor, y estoy totalmente de acuerdo, las investigaciones que se están haciendo y la forma como se está trabajando es una forma seria, una forma razonable, una forma responsable. Lo escuchaba a él, lo escuchaba a Hugo, a quien conozco muy bien. Son toda gente que trabaja
no desde el lugar solamente del deseo, deseo que esto salga bien, sino desde la corroboración. Y esto es una... Ahora, ¿qué pasa? La gente tiene, que ha sido una situación propia de esta dramática pandemia, ha crecido lo que se llama la desconfianza, una desconfianza generalizada. La desconfianza ¿Qué estás percibiendo? Porque además está el tema de la vacuna, además como decía el doctor Gebner, hay todavía respuestas que va a dar el tiempo, y se ha agregado toda esta polémica lamentable y penosa entre la vacuna rusa y el resto, ¿no es cierto? Contame un poco qué puede significar esto en cuanto a una decisión casi irracional de la gente, decir, no me vacuno. Claro. Te decía que esta desconfianza generalizada, Nelson, tiene que ver con, bueno, no solamente la postergación infinita de los famosos transitorios, que llevó naturalmente a saber que ya no hay transitorio, esto hay hasta que podamos, y por lo tanto eso ha creado un cierto escepticismo, ha creado una cierta sensación de desconfianza en el porvenir. Eso ha llevado a un cierto cuadro de a veces depresivo, a veces irritable. Y esa desconfianza es lo que después también se traslada a los otros aspectos. La vacuna estará disponible. Hay preguntas, como decía el doctor, por supuesto. En toda investigación, en todo proceso que lleva a un conocimiento están las preguntas. Si no las hubiera, es que tendríamos que preocuparnos, no porque las haya. El punto es que esas preguntas van teniendo respuesta en manos de gente que sabe, en manos de gente que quiere saber y con herramientas adecuadas. Ahora bien, la idea de la desconfianza lleva a que después, desplazada sobre la vacuna, sea ¿qué seguridad me da? ¿Cómo puedo saber que esto que está asociado, vacuna-virus, en el inconsciente a veces se asocian y es directamente como si la vacuna y virus fueran la misma cosa y no, yo no me voy a dar un virus. Ya sé que esto no es un proceso consciente, la gente, pero inconscientemente opera muchas veces asociando una representación a la otra. E incluso pasa algo muy interesante que he visto, ¿sabes? Nelson lo sabe, doctor, sí. que es la idea de lo nuevo como peligroso, claro, y lo conocido como más seguro. Ya el coronavirus, el COVID, que hace tanto tiempo que lo conocemos, tengo la fantasía que lo puedo controlar porque lo conozco. La idea de la seguridad de lo conocido tiene a veces un peso que es más fuerte que el me animo a lo nuevo, desconfianza mediante, que no sé qué es. Y si lo asocio a enfermedad, tengo miedo a enfermarme. Por eso es muy importante en este principio de realidad, el criterio de realidad. Es muy importante no dejarnos aturdir por versiones totalmente banales y que no tienen ningún peso específico comparado con la verdad de lo que, aunque sea con minúscula, pero que nos aporta la ciencia. Y me parece bien preguntar, también de parte de aquellos que se van a dar la vacuna, me parece bien corroborar, me parece bien cotejar, pero por favor, haciéndolo en aquel lugar donde uno puede obtener una respuesta seria. Ahora, perdóname, qué interesante esto que decía José Eduardo, porque obviamente es para la ciencia también un desafío, ¿no? Este tema tanto de esta mezcla entre ansiedad y desconfianza, ¿no? Es un desafío enorme, con señales claramente alentadoras, pero el temor es entendible. Por eso, digamos, uno tendría que hacer un llamado a la responsabilidad en la información, tanto por parte de los científicos, de decir los pasos que hay que seguir, las esperas que tenemos que tener y las expectativas que tenemos en la vacuna. Yo te escuchaba decir antes a vos lo que es cierto, las vacunas van a significar un punto de inflexión. Pero no es que en enero o febrero llegan las vacunas y se acaba la pandemia. Entonces, las medidas de distanciamiento, higiene, seguridad, vamos a convivir con SARS-CoV-2 por lo menos durante todo el 2021. Correcto. ¿Vos esto cómo lo ves, José Eduardo, en cuanto a este punto de la gente? Es muy importante, ¿sabes, Nelson? Porque lo que está diciendo de algún modo el doctor es, por favor, pensamiento racional, si querés, pensamiento deductivo, pensamiento científico. Sí, en cada uno de nosotros. ¿Qué es qué? Lo distinto a la magia. Porque si pretendemos la magia, si pretendemos aquello que tenga que ver con la curación espontánea en un segundo y por generación espontánea, no estamos en esa perspectiva. Pero sí estamos en un camino en que vamos a ir pudiendo responder a esto y saber que así como la ciencia ha logrado disipar y resolver muchísimas situaciones que en un principio
eran desconocidas, va a resultar lo mismo con esta, Claro, porque claro. de eso se trata nuestra capacidad de pensar e investigar y reparar. Ahora, Confiemos en la potencia de nuestra razón. No necesitamos la omnipotencia ilusoria de la magia, por favor. correcto, es muy importante esto. Su impresión, doctor, es que habrá necesidad de 2 dosis, que esto podrá dar inmunidad durante un año, que será más corta, a pesar de que esto se terminará de definir con la investigación. Pero su instinto, ¿qué le puede ir diciendo en cuanto a lo que viene pasando hasta ahora? Todas las fases 3, salvo una única compañía, Johnson, que trabaja sobre una dosis, trabajan sobre la base de 2 dosis separadas 2 o 3 semanas. En cuanto a cómo perdurará en el tiempo, nosotros estimamos, la colectividad científica mundial, que en un sentido es importante porque ha superado grietas. Desde la ciencia hemos superado esas grietas, y coincidimos. No creemos que sea más de un año y medio, por lo tanto va a haber que vacunarse. ¿Cómo vacunar? Bueno, evidentemente tenemos que empezar por la población de riesgo. Y la población de riesgo son personal de salud y personas mayores de 65. Un solo dato para ver cómo nos seguimos cuidando. Si yo tomo población joven, menor de 18 años, y digo, ¿cuál es la tasa de complicaciones graves o la posibilidad de fatalidad? Estamos hablando de 1 en 2.000 o 3.000. Si yo tomo personas mayores de 70 años, estoy hablando de 1 cada 4 o 5. Es decir que las medidas de protección tienen que ser, como dice el doctor también, racionales. Es decir, las personas de mayor edad tienen que cuidarse muchísimo, porque contraer la infección realmente puede significar algo muy grave y hay alta chance de que sea grave. Y eso tiene que ver con el distanciamiento. Ahora, este es un punto importante, José, en realidad, en relación a lo que vos decís, ¿no? Porque fíjate, el doctor dice, si uno no se vacuna, es un riesgo para uno y para otro. ¿Cuánta conciencia crees que hay de esto? Porque esto es un punto muy importante, no es que solamente me protejo yo. Ojo que si no me protejo yo, estoy también desprotegiendo a mi círculo cercano, ¿no? Es muy importante, por eso ligado a esto, la información tiene que ser útil, la información tiene que ser clara, la información no tiene que aturdir con auditorías contables de muertos en el mundo y de contagiados. La información tiene que estar destinada a que la gente comprenda de qué se trata, porque cuando uno entiende de qué se trata se siente muchísimo más seguro. Si no, empieza la angustia. Primero ansiedad, después angustia, pánico, bloqueo de mi capacidad de razonar, y allí entonces el miedo le gana al pensamiento y aparece, no, en esto no, esto es peligroso, aparece todo un tabú alrededor de la vacuna y se termina en una especie de fantasía demonizadora de aquello, yo no me lo dejo dar, me van a dar la enfermedad, no me van a dar la cura. ¿Me explico? Sí, clarísimo. Esto es muy, muy importante, por eso la información clara me permite a mí que la razón se alíe de un modo sano a la emoción y no que quede opacada por una emoción que, contagiada de pánico, no me deja más tener la fuerza para decidir lo mejor. Sin duda. Ahora, frente a esto, doctor, creo que va a haber una responsabilidad para la comunidad científica, usted está incluido, de dar mucha explicación, de dar mucha explicación clara, sencilla, porque nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Absolutamente. Además, porque las dudas son genuinas. Son genuinas. Las dudas son genuinas. Y hasta, qué honesto que lo diga, digamos, porque es muy importante, ¿no? Digamos, los científicos tenemos que ser, además tenemos que abrir la cabeza. Hay cosas en las cuales estamos relativamente seguros y hay cosas en las que no. En el curso de la epidemiología, el avance de la pandemia, la segunda ola, la verdad es que muchas veces le hemos pifiado porque no entendíamos bien la conducta de este virus. En cuanto a desarrollo de herramientas terapéuticas, vos fíjate, la semana pasada salió acá localmente el plasma, avalado también en estudios previos, ya se han motorizado tratamientos con anticuerpos monoclonales para pacientes críticos que andan excelentes y se los administra en forma temprana. Entonces hay cosas en las que avanzamos con pie sólido. Las vacunas también. Y hay otras cosas que nos cuestan más. Doctor Hefner, muchas gracias. No, muchas gracias a vos por la invitación. José, tengo una línea, pero quiero que cierres vos con una línea, con un consejo para la gente en el contexto de todo esto que hemos hablado. Mira, yo te diría que la incertidumbre dentro de lo que es el área de la ciencia y del pensamiento no es una amenaza. La incertidumbre es el espacio en el cual, cuando tenemos la capacidad de pensar y de razonar, podemos crear, innovar y reparar. La incertidumbre del género humano no es lo apocalíptico, al contrario, es ese lugar desde el cual podemos cambiar y crear.
José Eduardo, como siempre, gracias por ilustrarnos, doctor Gemre, también. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Ya seguimos Gracias, en el corresponsal. Inmediatamente después de la tanda estamos con Claudio Fantini y él nos va a dar su visión política internacional de lo que está pasando con la política de la vacuna. Ya estamos con él. Muy bien. Rusia bautizó a su vacuna como Sputnik 5. Donald Trump dijo la semana pasada que Pfizer no había querido comunicar la vacuna para no favorecerlo electoralmente. El uso político de la vacuna a nivel internacional. Claudio Fantini, buenas noches, un gusto de tenerte aquí. Tu visión de esto. Hola, ¿qué tal, Nelson? El gusto es mío. Bueno, yo creo que cuando se inició la pandemia, cuando se inició esta pesadilla en la que quedó envuelto el mundo, este hecho tan absolutamente inédito para la humanidad viva y existente en este tiempo, creo que debe haber corrido por la mente de muchos seres humanos, por la mía sí, la esperanza de que también veamos algo inédito, que es la cooperación como prioridad absoluta entre las superpotencias. Una situación tan trágica, tan peligrosa, tan inesperada, que genera una amenaza tan gigantesca para la humanidad en su conjunto, merecía, imponía casi como un deber ético ineludible la cooperación entre las superpotencias, dejar de lado las competencias y cooperar. Pero no es eso lo que hemos visto. Hemos visto el uso político de la vacuna para la política interna y también para la competencia, para ganar espacios geopolíticos, ¿no? En el caso de la competencia interna, lo señalabas recién, Nelson, el caso de Donald Trump, que presionó todo lo que pudo para que la vacuna llegara a los Estados Unidos antes de la elección presidencial. Además, lo hizo indisimuladamente, lo hacía de manera pública. Por suerte, la FDA, la entidad que controla la calidad de los alimentos y de los medicamentos en los Estados Unidos, es un poder inconmovible frente a las presiones económicas y políticas. Tiene hechos en la historia increíbles, ¿no? Como el de la doctora Kelsey, que allá a principios de los años 60 prohibió la distribución de la talidomina. Exacto. Que era un medicamento muy exitoso, ¿no? Que venía muy prometedor en el mundo, pero que tuvo efectos terribles, y esa científica canadiense que estaba en la FDA supo eludir las presiones de la política y de la economía para imponer lo que tenía que imponer la entidad en la que trabajaba. Bueno, lo mismo se logró hacer con Trump, que visiblemente hizo esta presión para usarla políticamente, y yo creo que, bueno, Pfizer, que es la que primero anunció haber llegado a la vacuna, casi correcto, que no sé si se equivoca Trump, pero hizo bien Pfizer en esperar que pasara la elección e incluso que se quedaran quietos los números del escrutinio. Por supuesto. Para anunciar que había alcanzado el 90% de efectividad. Este es uno de los que está muy bien descrito por vos. El otro, Claudio, ¿te sorprende que Putin haya caído en los errores que ha cometido, que ha generado que la vacuna rusa, que a lo mejor termina siendo muy buena, hoy sea una fuente de dudas tan brutal a nivel mundial? A mí lo que me sorprende, Nelson, es la negligencia de haberle puesto ese nombre, ¿no? Porque ponerle de nombre Sputnik, una palabra rusa que significa satélite, y que alude al Sputnik 1, al Sputnik 2, que fueron
grandes goles en aquella contienda tan apasionante que libraron Estados Unidos sin la Unión Soviética por la conquista del espacio, ¿no? El Sputnik fue un triunfo de la ciencia soviética en 1957, que fue el primer satélite puesto en órbita. Después vendrían otros grandes logros, el Sputnik 2 que llevó a la perra laica, después el primer hombre que orbitó, que fue Yuri Gagarin, después la estación orbital Mir, ¿no? Pero Sputnik es como una bandera nacionalista, esa palabra, y al ponerle ese nombre, creo que está develando su intención de competir, ¿no? Una apuesta nacionalista revelada por la tentación de usar un nombre que en la historia alude a eso, a una competencia contra la otra superpotencia, alude casi exclusivamente a eso, ponerle ese nombre, y me pareció una inmensa negligencia. Del mismo modo, el hecho de que Cuba le haya puesto soberana a su vacuna. Uno preferiría nombres científicos, ¿no? Porque además la Unión Soviética, o Rusia como heredera de la Unión Soviética, tiene razones para ser confiable en materia de ciencia, ¿no es cierto? El Instituto Gemaleya y el origen de ese nombre, Nikolai Gemaleya, bueno, fue de los grandes científicos que tenía el Imperio Ruso, porque esto también hay que decirlo. La ciencia se estaba desarrollando ya en los últimos años del Imperio Ruso, ¿no? La movió las guerras como la del año 1905 contra Japón. Rusia la perdió y ahí empezó a caer el zarismo, pero aquellos conflictos habían movilizado la búsqueda científica y desarrolló. También tuvo, y esto también hay que decirlo, la manipulación ideológica, ¿no? La invasión de la ideología al terreno de la ciencia, que dejó como muestra el lisenkoísmo, como se le llama, a lo que hacía Trofim Lysenko, aquel científico que intentaba alinear la genética y la biología en general con el marxismo, provocando desastres, ¿no? Y hubo varios ejemplos de lisenkoísmo, pero también hubo un Semyonov, un Nikolai Semyonov, premio Nobel de Química en la década del 50, y yo creo que tiene ganado un margen de expectativa positiva. Rusia en materia de vacuna. Gemaleya creó una de las primeras vacunas del siglo XX contra la viruela, ¿no es cierto? Pero la política y el nacionalismo de Putin lo empañan. Clarísimo, Claudio, como siempre. El privilegio de haberte tenido aquí con nosotros. El privilegio es mío. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Claudio Fantini, impactante lo que dijo, para que entendamos lo que se mueve también políticamente detrás de la vacuna. La pausa y ya seguimos. Este es el concepto que importa. Las vacunas no tienen ideología. Las vacunas deben tener eficacia y seguridad. Y eso lo da la experimentación seria y auditable. Sigue en TN. Ya viene Juan Butvilovsky con TN Extremo Plus. No se lo pierda. Lo espero el próximo sábado aquí en El Corresponsal. Buenas noches.